Bueno, primero, buenos días a todas. Creo que son todas, o voy a presumir que son todas mujeres, o por lo que veo ahí en los recuadritos. Bueno, yo soy Cecilia Rustoiburu, soy profesora del instituto, doy clases en segundo año en la asignatura didáctica de las ciencias sociales 1 y en uno de los cursos en el A. Además de ser profe del instituto y ser profe de ciencias sociales, trabajo hace ya unos 20 años en un grupo de estudios de género de la Facultad de Humanidades, que formamos parte casi todas las personas que estamos en el grupo del plantel docente de la carrera de Sociología y del Departamento de Sociología. Somos un grupo de investigación interdisciplinario en el que participa mucha gente joven, muchos becarios y becarias del CONICET y de la universidad. Ser becario implica que son estudiantes avanzados de las carreras o gente que recién se graduó y que está haciendo una carrera de posgrado y que el Estado, ya sea vía el CONICET o vía la universidad, financia su investigación y su carrera de posgrado. Es decir, que hay gente que está trabajando full time en investigación y en docencia. En mi caso también trabajo full time en investigación y en docencia e investigo sobre cuestiones que tienen que ver con la infancia y con la medicalización, no necesariamente sobre identidades trans, sino sobre medicalización de la infancia en general, en cómo el saber médico, el biomédico, la pediatría y también algunos expertos sí se convirtieron a lo largo de la historia, pero especialmente en el siglo XX, en voces legítimas para poder hablar sobre la crianza, ¿no? Es algo que hoy está naturalizado y aceptado, y en la escuela vemos mucho que muchas veces se consulta al pediatra por cuestiones que tienen que ver con la crianza o con cuestiones que no necesariamente tendrían que leerse como médicas. Bueno, trabajamos en algunas del grupo de investigación en esos temas que tienen que ver en cómo la medicina se ha convertido en una voz autorizada para hablar sobre la infancia, sobre la familia, sobre la sexualidad. Por eso hoy estamos acá en este taller, encuentro, no sé si se le puede llamar taller a un encuentro por Meet, pero este encuentro por Meet en el marco del seminario sobre infancias trans. Durante los últimos años se ha discutido bastante si las personas cis podemos hablar sobre las realidades de las personas trans, ¿no? O si tendríamos que traer voces de personas trans para poder hablar sobre esta situación. Nosotros, desde el grupo de investigación y con Cristian creo también, coincidimos en que es importante tener las voces de las personas trans, pero también es importante que las personas cis reflexionemos sobre nuestras propias prácticas y sobre las instituciones, en este caso las instituciones escolares, eh, y cuál es la relación que se establece desde esas instituciones en torno de la construcción de las identidades trans y de las identidades cis. Después vamos a ver qué son esas identidades cis y las identidades trans. Pero lo cierto es que si hay un seminario que va sobre las políticas de cuidado en las instituciones y las instituciones educativas o la relación entre las políticas educativas y el cuidado, nos parecía que era importante que se hablara de las identidades trans, sobre todo porque Argentina es un país de vanguardia en lo que tiene que ver con la normativa y con la legislación a nivel internacional sobre las identidades trans a partir de la ley de identidad de género, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión de las identidades trans en la infancia, ¿no? Argentina es uno de los pocos países del mundo en los cuales las niñas, los niños trans pueden cambiar su DNI como un trámite administrativo, tienen derecho a eso, y también pueden acceder a tratamientos que se llaman bloqueadores de la pubertad, que son tratamientos hormonales que interrumpen el proceso de la pubertad para que luego puedan transformar su cuerpo como deseen. Bueno, eso que hoy se está discutiendo fuertemente en Europa, y especialmente en Italia, o que está prohibido en Inglaterra, y en algunos países, bueno, en Argentina eso está permitido y es entendido como un derecho. Pero sin embargo, las personas trans, a pesar desde 2012 tenemos esta ley de vanguardia que han podido transformar el DNI, muchas siguen sin poder acceder a los niveles educativos
de nivel secundario y mucho menos al nivel superior. En la historia del instituto, por lo menos hasta ahora, hasta este año, nunca hemos tenido una persona trans que haya querido estudiar para ser docente. Casi no hay docentes trans en las escuelas. Y el indicador más fuerte de que esa inclusión aparentemente es solo una cuestión de derechos enunciados y no siempre tiene que ver con políticas reales, es que la expectativa de vida de las personas trans en la Argentina sigue siendo de 40 años. Entonces, por eso nos parecía que hoy había que conversar y hablar sobre este tema. Y cuando Fer me decía que quería incluir este tema, bueno, pensé en que podría venir con Cristian a dar el taller, que es un compañero del grupo de investigación, que es sociólogo y que él se va a presentar. Bueno, gracias, Ceci. Hola a todas, a todos y a todes. Bueno, mi nombre es Cristian. Bueno, como dijo Ceci, yo tengo formación de grado en Sociología. A su vez hice una diplomatura en Derechos Humanos y Diversidad Sexual por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y estoy estudiando una maestría de investigación en Ciencias Sociales en la UBA. Soy becario de la universidad, becario interno. Y también pertenezco al grupo de estudios sobre familia, género y subjetividad de la Universidad de Mar del Plata. Bueno, mis temas de investigación siempre estuvieron relacionados con los estudios de sexualidad o los estudios de las identidades de género. En mi tesis de licenciatura trabajé sobre las condiciones de vida y las relaciones de parentesco de las personas trans en la ciudad de Mar del Plata. Actualmente también estoy empezando a pensar sobre las relaciones afectivas y las relaciones de amor que crean las personas trans o las mujeres principalmente trans en la cotidianidad, pensando también en la ciudad de Mar del Plata. Pero bueno, siempre he trabajado en espacios de militancia, en espacios de activismo. Tengo como un trayecto un poco más activista también sobre la diversidad sexual, los estudios de diversidad y sobre todo con el colectivo trans también en Mar del Plata y bueno, en mi lugar de nacimiento en Tucumán, a donde empecé desde muy pequeño a militar y a activar algunas actividades, si se quiere decir. Pero bueno, nada, coincido con lo que dijo Ceci, que era importante pensar en las infancias trans y más ahora que es un debate muy interesante, porque como dijo la ley de identidad de género, lo que corre es la despatologización de las identidades y la piensa a la identidad como un derecho humano sobre todo. Entonces nos parecía súper interesante. Cuando Ceci me invitó, le dije que sí, porque nada, pienso que si bien hoy en día se habla mucho de las infancias, del cuidado de las infancias, creo que todavía está reducido a un ámbito doméstico o un ámbito familiarista y no se piensa en las instituciones que son las principales que excluyen a las personas trans, tanto educativas como en los espacios de salud. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con personas o niñas, nenes o niñes que empiezan a un proceso de transición y pensar cómo va a acompañar la escuela, cómo va a acompañar la docente o el docente en ese proceso? Así que, bueno, nada, la idea es poder reflexionar un poco sobre eso en este seminario, en este encuentro por mí, nada más. Bueno, el encuentro va a tener 3 momentos. Uno era este de presentación, que iban a ser 5 minutos y ya es 16, pero quienes me han tenido docentes saben que me pasan estas cosas. Después ahora vamos a ver un corto de 13 minutos. Luego vamos a abrir un espacio de debate de algunos minutos en torno de debate o de reflexión o de intercambio a partir del video. Luego va a exponer algunos conceptos Cristian y luego cerraré yo y también con ayuda de Cristian el encuentro en torno o para volver otra vez a la escuela y pensar cómo desde las instituciones educativas debemos, tendríamos que abordar estas cuestiones de las infancias trans. Voy a compartir pantalla y voy a compartir el video, que espero que esto nos salga. A mí
gusta mucho el día de carnaval. Es muy divertido porque nos disfrazamos y nos dejan ir sin bata. Ir como nosotros queremos. A mí me gusta mucho el día de carnaval. Recordar a los padres que el carnaval de verano es por la tarde. Todos los niños que os quedéis a comer, traed el disfraz en la bolsa. Anoréxica. Recógelo. Buenos días. ¿Habéis traído las bolsas con el disfraz? Muy bien. Después repartiremos los collares para perro. ¿Recordáis de qué raza era? Muy bien. Dalmata. El acento en la primera A, porque es esdrújula. Veo que me escucháis. Mario, ¿qué estás haciendo? Mario, te estoy hablando. Vas vestido de niña. ¡Maricón! ¡Eres un A ver, callaos. Santos, te saco de clase. ¿Me has oído? Mario, acompáñame fuera. ¿De dónde has sacado este vestido? De casa. Mario, teníamos que disfrazarnos de los 101 dálmatas. No de niña. ¡La señorita Yamabuki! ¡Santos! ¡Bájate de la mesa! ¡Mierda! ¿Y la clase? Mal. Es una locura. Santos ha alborotado a toda la clase. Ahora tengo una profesora de guardia. ¿Y Mario está bien? Sí. La verdad es que no parece pasarle nada. Seguro que lo advirtió bien. Subrayó que era por la tarde. Sí. Llamé personalmente a los padres. Margarita, cambia al niño. Póngale la ropa que lleva en la bolsa. Yo hablaré con su padre. Seguro que vendrá. Sí. Ya le dije que no hacía falta, pero insistió en recogerlo.
Mario, ¿dejaste la bolsa en clase? ¿Puedo? Tengo mocos. Claro, mi vida. ¿Pero qué? ¿Pero qué coño haces con la ropa de tu hermana? Anda, vamos. Disculpe, señor. Le están esperando. ¿Cómo? El director le está esperando. Quiere hablar con usted. Comprenderá que no voy a dejarlo vestido así por más tiempo. Si ya tiene pocos amigos, no creo que esto le ayude mucho. Ya, pero será solo un momento. Es por el tema del disfraz. Le está esperando, pase. Ahora vuelvo. ¿Por dónde? ¿No lo acompaña? No, vivimos aquí al lado. No tiene ni que cruzar la calle. Lo curioso es que desde el colegio hemos mandado una circular a todos los padres explicando que el carnaval es por la tarde. Sí, está claro. Nosotros recibimos esa carta. Además, la profesora ha comunicado personalmente a todos los padres de su clase lo del disfraz de dálmata. Es curioso el malentendido, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué viene de niña? Le gusta disfrazarse. Elenita, cariño. ¿Pero qué haces aquí? Vengo a ver a Mario. Anda, pasa. La que faltaba. ¿Qué estás haciendo? No puedes vestirte de niña. Es ilegal. Ni puedes pintarte las uñas. Mira todos cómo se han puesto. En tu casa lo hemos hecho. Ya, pero fuera no puedes. Los niños no se visten de niñas. Ya. Mira, las acabé en un momento y nadie me ayudó. Si quieres, te puedo enseñar. Te puedo hacer caritas, animales, cosas. Y también flores de colores. Mi madre me dijo que me compraría más colores, pero ella dijo que es muy hortera. ¿Qué es hortera? Supongo que lo que brilla. A mí me gustan más las cosas que brillan. Es más bonito. ¿Ha salido ya? ¿Qué va? Todavía no.
de la bolsa. Vamos. Santos, vamos. No. Santos, a clase. Está en YouTube en varias versiones y en Vimeo también. El director es Sergi Pérez y tiene una página de internet propia. Es un director de cine e ilustrador catalán y este corto es del 2007, ya tiene muchos años, pero ha ganado muchos premios y ha tenido bastante difusión. Tal vez algunas de ustedes lo habían visto en algún taller o por ahí si ponen infancias trans corto en internet suele ser sugerido. Bueno, ¿qué les pareció el corto? Ahí cuenta una situación escolar que podríamos pensar o no, que puede ser frecuente en algunas instituciones educativas, que el director de la escuela lo manifiesta como un malentendido, ¿no? Dice ahí malentendido. ¿Cuál es el malentendido que muestra el video? Damaris, vos estabas hablando, se ve, no tenías prendido el micrófono. Prendan el micrófono para hablar. No, quería saber si ya se podía o había que levantar la mano, etcétera. No, esto de que muchas veces sobrevuela, ¿no?, en el imaginario colectivo la idea de que solo existen personas trans adultas, ¿no? Y bueno, sabemos que esto no es así, que la idea de género de una persona no comienza en la adultez, sino que nada, es una vivencia interna, una vivencia individual y que se va desarrollando a lo largo de toda la vida, ¿no?
Entonces, poco se habla de las infancias trans, realmente, porque poco se ha visibilizado, ¿no? Poder hablar de infancias trans, visibilizarlas, conocerlas sobre todo, puede permitirnos eliminar las barreras que tienen estos niños, estas niñas, adolescentes, ¿no? Ayudaría a evitar el sufrimiento de familias, el sufrimiento de la discriminación, las violencias, ¿no? Como decía cuando empezó el seminario, decía Cristian, el hecho de la identidad como derecho humano. Bueno, ¿no? En el marco de los derechos, la importancia de que esto sea visibilizado con infancias libres de prejuicio, ¿no? Nosotros desde nuestro rol como futuros docentes, nada, la importancia de poder brindar la contención necesaria, o en todo caso, de hecho ahí la docente en este video, nada, o sea, no intervino de ninguna forma en el aula positiva, sino que al contrario, quería invisibilizar eso, ¿no? Entonces, nada, deja mucho esto de poder reconocerlas, que sean infancias libres de prejuicio, bueno, nada, una cosa de esas quería, esa mi mínima intervención. Gracias. ¿Alguien más? Es como en el aula, pero peor, porque no veo las caras. Tamara. Ay, o Priscila, veo ahí manitos. Priscila, Se te escucha muy bajito, Tamara, igual, ¿eh? Se te escucha casi nada. Volviste a silenciar el micrófono. Ahí, sí, ahí se escucha un poco más. Sí, sí. Bien, yo creo que el director, en el caso de como que de generar la confusión, es como no hacerse cargo de la situación que está pasando. Acá no pasa nada, está todo bien, sigamos con lo nuestro. Es como una forma de alejarse de la situación para no involucrarse, el tratar de visibilizarlo. Es parecido a mí. Y en cuanto a la maestra, también como que estaban me quedaba la situación de que todos los niños lo miraron, pero no reaccionaron a insultarlo ni nada hasta que la maestra no lo miró mal y no lo reprendió. También creo que es muy importante que como docentes veamos eso de que los niños, cuando son pequeños, es como que están incluidos. Nosotros como maestros generalmente, cuando son chicos, nos ven como los padres también. Entonces, si la maestra reacciona mal, los nenes es como que, bueno, si ella reaccionó mal, es porque está mal y nosotros tenemos que reaccionar similar. Me dio como eso. Genial. Después iba a hablar Priscila, levantó la mano. Sí. Bien. Y después Buenos días. Perdón, y después sigue Elizabeth, como que te modera el debate. La están anotadas ahí. Sí, con respecto a lo que decía mi compañera Tamara, que se toma como un error el hecho de que el nene, que se siente nena, haya ido con un vestido, ¿no? Entonces se toma como que es un error, se equivocó de disfraz, pero tenía el disfraz. Es decir, era como se sentía y como quería expresar su identidad. Y esto es algo que he visto reflejado. Yo tengo un amigo trans que no fue que se planteó su identidad de adulto, sino se planteó su identidad desde que era chico y no tenía a nadie que lo ayudara, ni su familia, ni sus docentes, ni en el primario ni en el secundario. Así que yo pienso que está buenísimo que veamos este tema para poder ayudar a esas personas que capaz que no tienen la contención emocional, ¿no? Para poder construir su identidad. Genial. ¿Querés Elizabeth? Y después seguiría Jessica, Bruno. Buenos días, muchas gracias y espectacular la temática. Socialmente tenemos muchas barreras, porque me incluyo,
estamos en una cultura, venimos de muchas de crianzas, de enseñanza, que por supuesto no han puesto ciertos obstáculos, estigma hacia este tema. Hablarlo de esta manera tan abierta es una oportunidad de crecimiento, no solamente laboral, sino personal. En el video lo que me impacta es ver, para mí, es ver la capacidad de miedo que tiene sobre el tema, porque está el valiente, el nene que fue vestido como quería, como se sentía, y el resto lo que sintió fue miedo. Entonces, a veces creo que a veces, mi parecer, juzgamos tal vez que no estoy de acuerdo, o es miedo a cómo enfrentar esta situación. Y por supuesto, bueno, hay unas reacciones negativas, pero a veces más que rechazo, siento que es miedo a lo desconocido, la resistencia al cambio, cómo aceptarlo, cómo integrar, cómo. Entonces, ante el miedo, la reacción primordial, bueno, puede ser esta que es dañina. A cambio, yo cuando veo al papá, el papá lo ve así como que, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer después, no es sino impactado. Pero lo que sentí fue ver miedo en las otras personas. Gracias. Genial. Seguiría Jessica y después Andrea, que quería levantar la mano también, quería decir algo. Jessica. Hola, ¿cómo están? Yo lo vi, a ver, desde los directivos, desde los docentes, como que es una forma más fácil el no afrontar, el negar esto está mal, entonces es como, a ver, no lavarse las manos directamente, pero bueno, que se haga cargo el otro. Después ves al padre que tampoco lo apoya, entonces es como esto un conjunto. Yo soy mamá de 2 varones y si hay una situación así, o sea, me ha pasado, tengo un varón de 9, uno de 5, el de 9 se pinta las uñas, o sea, el de 5 te pide por ahí para Reyes, quiero que los Reyes me traigan las tacitas de café porque la tiene la prima y le gusta jugar al jueguito del té, y tenés el entorno de familiar y dices, ay, lo vas a hacer maricón, ¿por qué dejas que se pinte las uñas? ¿Por qué? Y ellos, el de 9 mismo te contesta, a ver, no es, cada uno, no hay género para eso, o sea, creo que los chicos lo tienen muchísimo más claro que los adultos. Y cuesta a veces creo que desde la docencia, el año pasado yo buscaba, desde preguntas puntuales que me hacía mi hijo más grande, sobre infancias trans, busqué apoyo en lugares, en páginas del gobierno y en esas cosas, y no hay un apoyo o una guía para chicos menores. Es todo para adolescentes. O sea, eso me llamó muchísimo la atención. Cuando busqué, me metí en foros, me contestaron, me dieron ayudas, pero no, como que no estaba, como que hay un vacío en ese sentido para los chicos más chiquititos. A mí es lo que me pasó a mí al buscar información y no y no pasa con los adolescentes, que por ahí hay un poco más. Y creo que quizás a los docentes en ese sentido se les dificulta. Y más si desde el otro lado como padres no hay un ida y vuelta, o sea, un padre negador o que no lo quieren ver, es como que se complica muchísimo más. Genial. Andrea, y después seguiría Noelia, y si te parece, pasamos a la exposición. Andrea. Estás muteada, Andrea, no se te escucha. Ahora sí. Buenos días y a todos y a todas. Gracias por permitirme este tiempo para compartir apenas una breve reflexión desde mi punto de vista. En comienzo me inserté en este seminario, en este tema específico, porque veo que muchas caritas de ustedes son mucho más jóvenes que yo y quería referirme con respecto a veces a la edad de uno que viene con ciertas estructuras, con ciertos moldes. Yo en mi caso tengo hijos grandes ya, de 23, de 18, de casi 15, y hay cosas que por ahí me cuestan y sé que tengo que deconstruir, ¿no es cierto? Porque los tiempos no son como hace 30 años que uno iba a la escuela, hay muchas cosas que han cambiado, por eso decidí informarme, decidí estar atenta a todas estas situaciones, porque lo que pude ver en el video es que quizá por falta de información o temores o prejuicios no se hicieron directamente cargo de la problemática de ese, o sea, entre comillas, ¿no? de ese nene que quizá ese tipo de cosas las comienza a manifestar partiendo de que haya un vacío que no está lleno en su corazón, en su casa, por ahí es un chico que no está escuchado, por ahí es un padre ausente, y encima el tema del colegio no hay un apoyo. Por eso que está muy bueno que desde los diferentes, digamos, acompañamientos
puedan tener también esa inclusión, ese acompañamiento. A veces, muchas veces no se sabe qué hacer en las escuelas. Hay maestras que por ahí no saben para dónde disparar cuando se les presenta una situación de este tipo. Por eso digo yo, ¿no?, que a veces las personas de una cierta edad sería muy bueno que empezáramos a interesarnos, a querer saber, porque hay muchas cosas que ignoramos de este tema. Así que bueno, yo agradezco básicamente por estos espacios, por estas informaciones que ustedes proporcionan, que han estudiado y que la pueden volcar y compartir esos saberes para personas, por ejemplo, en mi caso, que por ahí no estamos muy ayornadas con el tema y por ahí tenemos cosas que venimos con estructuras de años y que, bueno, por ahí van a costar derribarse, pero lo importante es querer una nueva construcción. Así que, bueno, si hay alguno que por ahí piense más o menos como yo les animo que hay que no cerrarse, hay que estar abierto, ¿no? Y por ahí de esa manera vamos a poderle dar una mano al que lo está necesitando en ese momento. Así que, bueno, era mi inquietud y mi humilde reflexión que quería compartir. Gracias por todo. Muchas gracias. Noelia seguiría, no sé si estás por ahí, Noelia. Sí, buen día. ¿Cómo están todos y todas? Bueno, a mí me surgen a partir de participar de este seminario, me quedan inquietudes. Espero que a lo largo de la carrera y transcurriendo seminarios y charlas se disuelvan. Y es cómo dar vuelta a esta situación cuando se nos presenten infancias trans. O sea, creo que es la idea del seminario poder brindarnos estas herramientas, o sea, más allá de visibilizar que esta situación estuvo mal, que no hay empatía, que no se valora el sentir del niño, ¿cómo hacer para dar vuelta a esta situación? O sea, ¿de qué modo sería el correcto para acompañar, sobre todo a la infancia? Y bueno, me queda como esa inquietud, esa pregunta que me la hago para mí y que es desde ahí que quiero reforzar, o sea, mi construcción sobre este tema y sobre todo lo que no sé, bueno, para ser mejor, no guía, sino para acompañar de mejor forma estas situaciones. O sea, me parece que al menos para mí es lo puntual en este caso. Gracias, Noelia. Bueno, la idea era conversar un poquito a partir del video, escucharlas a ustedes, qué les disparaba la situación que muestra el video, bueno, y en parte también ver a ver qué saberes previos, qué experiencias traían. Entiendo que son todas estudiantes del profesorado y entiendo también que no solo en el taller de ESI, sino en muchas de las asignaturas y la forma en la que solemos pensar la escuela, la institución educativa o el rol pedagógico de la escuela, ahí está la clave de cuáles son las herramientas o qué es lo que deberíamos hacer, más allá de que estemos hablando de infancias trans o no, o de otro tipo de diversidad. Creo que ahí en las reflexiones de ustedes, ay, me parece, me está sonando mucho el teléfono, aparecían en las reflexiones de ustedes algunas cuestiones que nos interesaba destacar del video. Por un lado, esta cuestión del malentendido que propone el video, que es un malentendido que está enunciado desde el principio. Cuando empezó el video, dije, volvamos, porque en el inicio del video aparece Mario diciendo que el día del carnaval es el día para ir vestido como nos sentimos o como queremos. Y en forma paralela aparece la propuesta de la institución educativa que dice que hay que ir disfrazado, ¿no? No hay que ir como vos te sentís, sino que hay que ir disfrazado, y aparece la maestra imponiendo cuál es el disfraz, ¿no? No solo de perro, sino de dálmata. La posibilidad de expresar el día del carnaval, que es un poco el sentido del carnaval, ¿no? De expresar otras identidades y de poder expresar cómo se sentía en la misma institución educativa, y genera cierto malentendido entre lo que Mario entiende y lo que entiende la escuela.
Y después aparece una reacción desde la institución y desde los adultos que tiene que ver, por un lado, bueno, como planteaban algunas de ustedes, esta cuestión del miedo, de la imposibilidad de reconocer la situación, pero sobre todo lo que se ve en todas las situaciones, la imposibilidad de poner en palabras eso que está pasando, ¿no? Nadie le pregunta a Mario, recién creo que Noelia, bueno, y algunas de ustedes también planteaban esto, ¿no? De que nadie reconoce al niño, nadie habla con el niño. Nosotros también cuando vemos el video estamos suponiendo que estamos viendo un niño trans y tal vez no. Ahí creo que una de ustedes, que anoté tan mal, pero como no ubico todavía los nombres, Jessica creo que planteaba, ¿no? Esta idea de niños que se pintan las uñas, niños varones, ¿no? Que se ponen vestidos. No necesariamente una nena que le gustan los superhéroes o que le gusta vestirse como nosotros entendemos que es un varón, o un niño varón que se pinta las uñas debe ser leído y traducido como un niño trans. Eso que estamos viendo nosotros en el corto no es necesariamente un niño trans. Nadie en ningún momento dice que lo es. Le pintó ir vestido de nena y ponerse un vestido, pero no aparece esa voz. El gran problema que vemos en el video es el no reconocimiento y el no aprovechar la oportunidad de esa situación que emerge para poder hacer algo con esa diferencia y con esa diversidad. Y la otra cuestión que aparece en el video y también en algunas de las reflexiones y lo que ustedes planteaban es esta idea de cómo a veces la diversidad en la escuela es vista como un problema, ¿no? Y cómo las infancias trans aparecen como un problema. Bueno, la propuesta de la ESI y desde las nuevas perspectivas pedagógicas queer o de la diversidad están problematizando eso, ¿no? Están planteando la necesidad de hacer de esa diferencia y de esa interrupción de la cotidianeidad, de esa interrupción que proponen algunas de las identidades, una oportunidad para pensar cómo la escuela construye la normalidad, quiénes son los que quedan dentro de la escuela y quiénes son los que quedan fuera, que en esa situación es como bastante obvio, ¿no? Como Mario se va y quedan dentro los violentos, quedan dentro los que lo acusaron, los que no pudieron hablar, ¿no? Cómo también problematiza ese video esta idea de una normalidad o alguien que es normal y que es tolerante, como la maestra, y que está bien, ante un otro que debe ser tolerado, ¿no? Bueno, todas esas categorías son categorías que hoy se están discutiendo desde las pedagogías feministas y desde la misma ESI. Se nos está haciendo súper largo, pero la idea, no se vayan. La idea era que Cristian, bueno, ahora contara en unos 10, 15 minutos algunos conceptos que nos interesaba traer para poder reflexionar y comprender eso que está pasando, ¿no? En esa escuela y que nos pasa a nosotros también, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de que todos, todas somos heteronormativas, todos somos machistas porque fuimos socializados en una sociedad que es así, y comprender ahí qué son las identidades cis, qué son las identidades trans. Te dejo, Cris, a vos. Dale, comparto. Voy a ver si sale todo bien. Compartir. Ay, no se puede compartir, no puedo compartir la pantalla. ¿Querés compartir vos? Sí, me dice que no puedo, a ver. En teoría lo puede hacer todo el mundo. ¿Vos querés probar, Ceci? Si no, parto del PDF. A ver, espera, si puedo compartir. Dale. Entró Ceci. Bien, genial. ¿Querés poner el PowerPoint? Genial. Igual yo lo voy a ir mirando acá también, no las voy a ver, pero les voy a ir contando. Bueno, la idea es un poco desarrollar algunos conceptos claves que son el sistema sexo-género, la heteronormatividad, el binarismo, las identidades cis, trans y no binaria, y después pasar un poquito a contarle lo que es la Ley de Identidad de Género, que es la Ley 26.743, aprobada en el año 2012 acá en Argentina. Primeramente, pensar qué es el sistema sexo-género, ¿no? Que es un sistema histórico, social, cultural y político. Cuando decimos esto, podemos remitir
a una idea de una variabilidad histórica, que es una variabilidad, el sistema no es un sistema trascendental ni ahistórico, sino que ese sistema, la clasificación del sexo y del género, como lo entendemos ahora, tiene un constructo político, un constructo cultural, un constructo social y una historia también, ¿sí? Podemos verlo en el siglo XVII, en el siglo XVIII, había una sola clasificación del sexo, existía un solo sexo, y de ahí se derivaban otras tipologías, si se quiere, y bueno, este sistema, como lo entendemos ahora, que es de un sistema binario, y que está transformándose, para mí, es una hipótesis que podemos manejar, es un sistema histórico, y es un sistema que tiene una variabilidad histórica. El sistema sexo-género básicamente es una forma de clasificación social y de distinción entre determinadas identidades. Cuando decimos esto, quiere decir que hay una producción también de este sistema, ¿sí? Nosotras, las personas, el Estado, las políticas, la cultura también, produce este sistema, ¿sí? Y es un sistema que también básicamente es producido, si se quiere, por la medicina. Quiero decir esto que es una producción porque quiero resaltar la idea de cuando nace una persona intersex, digamos, eso es visto como un protocolo médico en las clínicas. Entonces ese cuerpo es intervenido y se produce para generar un sexo. ¿Sí? Es visto como una emergencia médica, y sobre ese cuerpo, sobre ese bebé, si se quiere, no tiene ninguna autonomía porque los deciden los médicos, de acuerdo a diferentes cuadros clínicos, ¿bien? Entonces hay una producción de ese sistema del sexo y del género. También es una forma de entender la naturaleza y la cultura. Cuando decimos esto, quiere decir que este sistema es una traducción de lo que se puede decir, entre comillas, una naturaleza o el dato natural o el dato biológico atravesado por la cultura. Sabemos que el sexo está asociado a la genitalidad de las personas, pero bueno, también eso se puede revertir con esto de verle la variabilidad histórica al sistema y la variabilidad cultural, ¿sí? Entonces, y el género sería asociado a las formas culturales, a los roles, a los comportamientos, a las formas de vivir, de vestir y de sentir. Yo ahí comparto una posición de que por ahí el género se lo viene pensando de una manera muy autónoma, bueno, no es como yo me identifico, como de una manera individual, y no hay que perder de vista que también el género es una construcción cultural y que la hacemos entre todos. Bien, al decir esto, estamos refiriendo a que muchas veces hay una producción social del género también, no es solamente la forma en la que uno se percibe, porque la forma en la que uno se percibe está relacionada a las formas de entender ese género, ¿sí? Entonces ahí es importante pensar esto. Si querés pasar a la otra, Ceci. Bueno, otro de los conceptos era la heteronormatividad. Cuando hablamos del sistema sexo-género, estamos hablando también de la heteronormatividad. Ahí yo lo primero que puse para pensar a la normatividad es un sistema político-sexual. Un sistema político no pensado en términos partidarios, no pensado en términos de gobierno, sino un término pensando a la política, a las formas de vivir, a las formas de entender de cómo vivimos, a las relaciones sociales, a las formas de sentir, a las formas de vincularnos con el otro, las instituciones, a las políticas en general de bienestar, de no bienestar, a las políticas de vivienda. Todo eso es la heteronormatividad. Lo que se conoce como una heterosexualidad obligatoria, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, porque está la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuándo te diste cuenta que eras gay? Bueno, yo les preguntaría a las personas heteros, ¿cuándo te diste cuenta de que eras hetero? Porque no existe esa pregunta, no hay una pregunta. Eso quiere decir que se piensa la heterosexualidad como algo natural, pero no es natural. Es también producto de ese sistema sexo-género, porque viene derivada de esa clasificación de varón y de mujer, de deseo y de identidad. Es una matriz normativa entre el sexo, la identidad, el deseo y la expresión. Cuando decimos expresión e identidad no es lo mismo, era lo que un poco comentaba Ceci, lo que un poco comentaba Jessica. Ahora se está pensando que
la identidad es mucho más compleja que la expresión de género. Uno puede tener una expresión de género completamente diferente y no tiene nada que ver con la identidad. Por ejemplo, yo ahora tengo las uñas pintadas, no quiere decir que con eso yo quiera ser mujer, ¿sí? No quiere decir, es una forma de expresarse. Capaz que una persona que es inclusive hetero, y es una identidad masculina o como hombre, y tiene una expresión afeminada de su género, de su vivencia, habla mariconadamente, tiene la voz demasiado finita, y ahí ya se lo clasifica directamente como una persona que es gay o que quiere ser mujer, y eso es la heteronormatividad, produciendo una normalidad. Cuando decimos heteronormatividad, quiero resaltar también esto, ¿no? Es la norma la heterosexualidad muchas veces, porque se lo piensa como obligatorio, entonces ahí hay una cuestión de, por eso decimos un sistema de político sexual, porque es una producción de normalidad constantemente que se deriva de ese sistema sexogénero. También tenemos que la heteronormatividad o esa normalidad patologiza las identidades trans y los deseos disidentes. Si bien eso está cambiando ahora un poco, pero hoy en día sigue habiendo lugares lugares en el mundo, ¿no? Inclusive acá en Argentina, a donde todavía existe una patologización. Digo, lo que contaba Jessica de su hijo o su nene que se quería pintar las uñas. No, que lo vas a hacer maricón, como si ser maricón fuera algo malo, o algo errado, ¿no? Se está corriendo de la norma, entonces, y si no lo fuera, es porque tiene algún problema, porque está mal, porque algo le gusta. Eso es la normatividad, así funciona y así se desarrolla esa heteronormatividad y ese sistema. Produce una normalidad, produce una forma, y ahí pasamos a la otra que sería el binarismo. Hablar de binarismo es hablar de las formas en que se construyen dos opciones para las identidades de género y el sexo. En esta parte del mundo, en Occidente, al hablar de binarismo nos referimos a ser hombre y al ser mujer. No hay otra forma de habitar la identidad de género, ¿sí? O sos hombre o sos mujer, y para ese hombre y ese ser mujer hay una producción de normalidad. Tenés que comportar de determinada manera, tenés que vestirte de determinada manera, tenés que sentir de determinada manera, tenés que desear de determinada manera y tenés que expresarte de determinada manera, ¿sí? Eso, si bien está cambiando un poco, como, bueno, acá me voy a poner un poquito más técnico, ¿no? Pero también esa heteronormatividad ha producido, porque no hemos podido, o ha habido un intento de desanudar eso, como se dice ahora, de deconstruir, pero también se está produciendo inclusive sobre las identidades trans y sobre las identidades o las personas o las personas no binarias. También eso se constituye como una normalidad y como una forma de ser trans. Vos tenés que ser trans de determinada manera, tenés que ser no binaria de determinada manera, si no te corres de ese eje. Porque este sistema, que si bien ha habido alguna permeabilidad, todavía sigue produciendo, porque la trans tiene que imitar a la mujer. Si no, no es trans, si no, no hay otra cosa. Entonces, eso es lo que hablamos de binarismo. Hay dos formas nada más de habitar las identidades. Entonces, la idea es poder deconstruir eso, poder despatologizar ese deseo, poder despatologizar esa vivencia también, ¿no? Entonces, ahí vamos, Priscila, justo estoy medio como youtuber leyendo el chat, que ahí vamos a la idea de las identidades. Que el concepto de identidad es un concepto complejo, problemático, pero en este caso, porque digo, hablar de identidades es poder hablar también de interseccionalidad, de reivindicar determinado grupo sexual, de reivindicar determinada profesión, de reivindicar. Uno está atravesado por un montón de cosas que constituyen a la identidad. Yo soy Cristian y como me presenté, soy sociólogo o soy becario, pero también tengo otras cosas que me constituyen. Ahora, en este caso, lo que nos corresponde es hablar de las identidades en el sistema sexo-género y de la heteronormatividad. Hay determinados como conceptos que son las identidades cis, las identidades trans y las identidades no binarias o género fluido. Las identidades trans son aquellas personas a las que su genitalidad no corresponde como la forma en la que ellas se perciben. Bien, se piensa que
porque vos tenés determinada genitalidad, tenés que ser de determinada identidad. Si tenés vagina, tenés que ser mujer, tenés que ser femenina, tenés que tener un deseo heterosexual y desear a un varón, ¿sí? A mí me gusta hacer esto como en un cuadrito que hacemos, que es identidad, expresión y deseo. Y ahí como que uno va produciendo las diferentes formas de habitar la identidad. Después, si querés pasarlo, Ceci, al profesor, las identidades cis. Son aquellas personas que su identidad de género corresponde con su genitalidad. Y después están las identidades no binarias y las identidades de género fluido, que son aquellas personas que escapan a las identificaciones propuestas como hombres o como mujeres. Si se quiere, yo no me voy a reivindicar como no binario, pero digo, hablo de mi experiencia personal, a mí me cuesta pensarme como varón. ¿Por qué? Porque no tengo voz gruesa, porque no me visto como varón, no comparto unas cosas. A mí algunas veces, si bien me gusta ponerme otras cosas, ropa, túnicas, polleras, no sé, como que voy por la vida vistiéndome de determinada manera, pero a mí no me identifico como un varón. Sin embargo, pauto con un montón de cosas, como no puedo estar por fuera de ese sistema. Pero digo, hay otras personas que también sienten esa incomodidad de habitar el ser mujer o el ser varón. Entonces proponen este concepto de escapar a esas identificaciones propuestas por el sistema sexo-género. Si querés pasar a la otra. Ahora lo último es la Ley de Identidad de Género, la Ley 26.743. Una ley que es una ley vanguardia en Argentina, si bien se aprobó en el año 2012, producto de un montón de discusiones y de colectivos militantes, porque decían, no, ¿cómo nos vamos a identificar con mujer o femenino, que queremos abrir la categoría de género? Pero sin embargo, esta ley es una de las leyes más vanguardias que ha habido en mucho tiempo con respecto a las identidades o al colectivo de la diversidad sexual. Esta ley está compuesta por el artículo número 1, que es el derecho a la identidad de género, que es el reconocimiento, toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, y en particular a ser identificado de ese modo en los instrumentos que acrediten su identidad respecto de él, los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Si querés, él tiene otro artículo, que es el artículo número 2. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna individual de género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea escogido libremente. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Esto es lo que decía, quiero detenerme un segundito ahí, que esto es lo que decía Ceci. Esta ley no te propone o no te dice que vos tenés que modificar tu cuerpo para hacer el cambio registral. ¿Sí? En muchos lugares, si lo querés hacerlo, lo haces, y hay un artículo 12, que es el artículo del acceso a la salud integral de las personas trans, y si no lo querés hacer, está todo bien, digo, no, es una forma más de habitar esa identidad, y vos tenés derecho a hacer el cambio registral, no te tienen que pedir ningún requisito, no tiene que haber no tenés que mostrar ningún comprobante de que estás en proceso de hormonización o de bloqueamiento de la pubertad, sino que es de acuerdo a la vivencia, y esa vivencia es individual, está atada a lo que el sujeto o la sujeta desea construir de esa identidad o esa corporalidad de acuerdo a su identidad. Si querés pasar a la otra guía. Los requisitos. Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. Los requisitos son edad mínima de 18 años, con excepción de lo que establece el artículo 5 de la presente ley, presentar ante el Registro Nacional de las Personas o sus oficinas seccionales correspondiente a una solicitud, expresar el nuevo nombre de pila elegido con lo que se solicita inscribirse. En ningún caso, será requisito intervención quirúrgica por reasignación genital o total
o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Era lo que le comentaba hace un ratito. Ahora, si querés pasar. La identidad de género es un derecho humano, por eso esta ley es como, la piensa de esa manera. Y esta ley significó, como decía Ceci al principio, también cuando comentaba lo que pasaba en España o en Inglaterra, que esos países aprobaron leyes mucho tiempo antes que en Argentina, pero significa un paso del paradigma médico-psiquiátrico a los derechos humanos y corre la patologización. Esta ley viene a proponer otro paradigma que es el de la despatologización. Les voy a contar brevemente que es, por ejemplo, en España o en Inglaterra, que fueron uno de los primeros países en aprobar este tipo de leyes, vos tenés que, para acceder al cambio registral de tu identidad, tenés que pasar por diferentes etapas. Y una de esas es la consulta psiquiátrica y la consulta médica de un psicólogo. Y después, a través de una serie de preguntas y de tratamientos y de sesiones, es el médico, el psiquiatra o el psicólogo quien decide si te hacen el cambio registral o no. Esto es una forma más de entender a la patologización de las identidades trans, porque todavía es como decir, bueno, sí, esta persona necesita la identidad para vivir porque tiene un problema. Bien, acá en Argentina se corrió de ese lugar. Bien, se viene a pensar desde otro lugar la identidad. Esta identidad también rompe con la heteronormatividad. La identidad de género no deviene de la biología, la no correlación entre genitales e identidad percibida no es patológica, se admite la existencia de múltiples identidades, algo que se le criticaba a la ley, porque ahora si bien vemos que existen dos formas de entender nada más el cambio de registral, hoy en día se está abriendo la posibilidad de agregar, por ejemplo, la categoría travesti o la categoría trans a las identidades. Hay un par de fallos judiciales que fueron un avance muy interesante para pensar esta ley de identidad de género. Y se cuestiona la naturaleza de la diferencia sexual. Ahora entendemos que el sexo es un asunto complejo y el binarismo es social. Bien, un poco lo que le retomaba en las primeras diapositivas. Si querés pasar, Ceci. ¿Qué pasa con las personas menores de edad, o de 18 años? Pueden solicitar la rectificación presentando a través de sus padres o tutores, teniendo en cuenta que los principios de la capacidad progresiva e interés superior del niño, de acuerdo con el estipulado de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la persona menor de edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 27. Es interesante pensar porque hoy en día las identidades, las infancias trans, cuando se piensa en las infancias trans, están pensando o se está avanzando mucho sobre la legislación del cambio registral. ¿Por qué? Porque siempre hay una mirada tutelar sobre la infancia. Uno, con lo que decía, no me acuerdo quién, una de las primeras chicas que habló, no recuerdo el nombre, soy bastante malo, lo que comentaba era sobre que se piensa la adolescencia directamente o se piensa la adultez. No, bueno, hay infancias. Lo que pasa es que siempre ha sido una mirada tutelar sobre esa infancia. Siempre ha sido vista como algo que no es un momento, es pasajero, juega. Y por ahí hacer esas operaciones es también como ningunear ese deseo. Bien, puede pasar que sea como un juego, puede pasar que sea como algo momentáneo, pero también negarlo claro, es moda también, dice Noelia. También negarlo es un producto de preguntarse o reproducir ese sistema heteronormativo. Bien, uno tiene que, si la persona quiere jugar o esa infancia quiere jugar, bueno, acompañar en esos juegos, acompañar, preguntar. Entonces, también hay esa mirada de no negar, de no verlo, de no prestarle atención o de pensar que es algo pasajero y que después se le va a pasar. Y eso genera mucha angustia y mucho sufrimiento en esas infancias. Entonces, lo que se está viendo ahora es que permitir que esos espacios sean habilitados dentro de la escuela, dentro de la familia, preguntar, acompañar sobre todo en esos procesos de transición, porque a mí me ha tocado trabajar con personas trans más adultas, ¿no?
Y yo les preguntaba sobre esta constitución de la identidad de género por otras preguntas que me llevaban a la investigación y que tenía que ver con otra cuestión, pero siempre es una vivencia muy pequeña esa identidad. Esa persona siente desde muy pequeña que habita otra identidad o que se percibe de otra manera. Nada más que esos espacios antes no estaban habilitados, si bien ahora se lo niega o se le dice ya se le va a pasar, antes era más punitivo, les cortaban el pelo, no lo dejaban salir, no lo dejaban juntarse con determinadas personas porque pensaban que esa persona era una mala influencia. Entonces, hay que pensar estos procesos ahora con un paradigma mucho más amplio de derechos humanos sobre la identidad. ¿Qué pasa con las infancias? ¿Cómo acompañamos esos procesos? ¿Cómo lo pensamos? Si querés pasarlo, Ceci, así no te como avanzo, porque si no yo me cuelgo. Después está lo del trato digno. ¿Qué pasa si una persona, porque muchas personas no quieren hacer el cambio registral, no lo desean hacer? Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niños, niñas y adolescentes que utilicen su nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. Muchas veces pasa que esto, si bien la ley es maravillosa y es hermosa, muchas veces pasa que lleva mucha burocracia sobre las infancias, lleva mucho tiempo sobre las infancias hacer el cambio registral, porque algunas veces o el padre está en contra, o la madre está en contra, y uno de esos tutores apoya, que ha habido casos que no es que te niegan el derecho, pero se tiene que presentar como mucho más trámites burocráticos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para respetar ese proceso? Bueno, está bien, no tiene el cambio de DNI, no lo llamemos por el nombre que está en el documento, llamemos por el apellido, llamemos por el nombre de pila, le preguntemos cómo se identifica, qué es lo que piensa, desde dónde quiere ser llamado, con qué pronombre quiere ser tratado o tratada esa infancia. Entonces, aparte es un artículo de la ley, digo, pensar en ese trato digno, porque cuando tienen malas experiencias en las instituciones escolares, la escuela es el primer lugar expulsivo de las infancias trans, porque es un sistema, porque la escuela produce heteronormatividad. Si bien con la ley de educación sexual, con estas leyes o este paquete de leyes de políticas sexuales, se está intentando transformar eso, todavía quedan muchos espacios y quedan muchas resistencias a eso. Como decían ustedes, algunas veces por no saber o por no entender. Bueno, lo mejor es construir conocimiento en cada lugar y con cada persona y en el propio espacio. Así que eso es parte también de pensar el trato digno. ¿No tiene el cambio de identidad de género? Bueno, ¿no tiene el DNI? Bueno, pensemos que hay un artículo que dice que es el trato digno. Pensemos cómo quiere ser llamado, cómo lo vamos a llamar, cómo la vamos a llamar, cómo vamos a tratar, cómo vamos a integrar esa cuestión. Y sobre todo por ahí, es un proceso, es un momento, bueno, acompañemos ese proceso, pensemos ese proceso e incentivemos también en un sentido a ese juego sobre el género, sobre las identidades de género. No sé, Ceci, si querés pasar la otra, creo que ya venías vos con lo de cómo tratar la infancia en las escuelas. Estás muteada, Ceci. Ceci, ¿me escuchás? Sí. Seguís muda, ahí va. Ahora te oímos. No es fácil, ¿eh? ¿Ahora están viendo la diapo? Sí, la estamos viendo bien. Bien, nada, para no agobiar con el PowerPoint, agrego muestro esta diapo por ahí para que tomen nota. Todas las cuestiones que venía planteando Cristian respecto de la normativa vigente, respecto de esos conceptos que tienen que ver con la heteronormatividad, con el sistema sexo-género, con la forma en la que se construye la identidad de género y las identidades, ¿no? Este carácter situacional y múltiple del proceso de construcción de las identidades. Bueno, toda ese bagaje teórico y ese marco normativo está retomado en esta comunicación de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, que es del 2015, ya tiene unos cuantos años, que es la guía para el abordaje de la diversidad sexual e identidades de género en las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires.
Ahí se propone un abordaje de cómo abordar en las escuelas la identidad de género, no solo en lo que tiene que ver con las infancias y las adolescencias, sino también de los docentes o de los directivos o de quienes transitan en instituciones educativas de nivel superior y han hecho su cambio de identidad y cómo hay que solicitar o cómo el cambio de título o cómo hay que registrarlos en los legajos y en los papeles o en la documentación de uso diario en las instituciones. Lo pongo para que la bajen y además porque muchos de los conceptos que desarrolló Cristian están desarrollados ahí y están explicados. Y voy a dejar de compartir porque ya estoy cansada de ver la pantalla del PowerPoint. Yo no vi lo que... Cristian, vi el PowerPoint. Está. Bueno, ¿qué plantea o qué podemos retomar de todo eso que parece tan complejo y por ahí a veces tan alejado de la realidad concreta de las escuelas o de las infancias trans? Por un lado, o las cuestiones que se retoman desde esa perspectiva y están proponiendo desde las perspectivas pedagógicas que están discutiendo con la ESI, porque esto, las instituciones educativas, las escuelas hoy, obviamente tienen que estar en sintonía con la normativa a la cual adscribe el Estado Nacional, y es la Ley de Identidad de Género, es la Ley ESI, con todos los límites que tiene la Ley ESI porque ha quedado bastante atrasada, y también toda la normativa internacional, como los principios de Yogyakarta, en las cuales están inspirados en parte la Ley ESI, pero que también deben regular nuestras prácticas, ¿no? Porque si hay algo que se sugiere de las políticas educativas, y especialmente de las políticas educativas que son pensadas también como políticas de cuidado, en esa normativa lo que se plantea es que el abordaje de las identidades de género en la escuela deben partir de dos principios. Por un lado, de pensar eso como una política de cuidado, con una problematización de lo que significa la inclusión, y también especialmente con un compromiso, con una perspectiva que tiene que ver con la perspectiva de derechos humanos. Y una apuesta clara que es a la valoración positiva de la diversidad y al reconocimiento de que la identidad de género no es algo que se construye a partir de la pubertad o a partir de la adolescencia, sino que la identidad de género se construye desde la infancia, ¿no? Y otra vez, volver a problematizar ciertas miradas adultocéntricas, pero también como ciertas nociones de la infancia que hacen a la forma en la que en la modernidad entendemos la infancia, ¿no? Y esto lo deben haber visto tal vez en primer año en pedagogía, ¿no? Esta idea de las sociedades modernas que asocia a la infancia con un grado de carencia, a la idea de la infancia como un momento de la vida como asexuado, como que los niños no, y las niñas no tienen, y las niñas tienen sexualidad, como sujetos que hay que tutorear, ¿no? Bueno, el cambio de perspectiva está planteando, y lo está planteado también en esa normativa, esta idea de los niños y como sujetos de derechos, como portadores de culturas y portadores de ideologías, y también parte de una idea que es sumamente interesante, que tiene que ver con la necesidad de comprender las identidades de manera situada, ¿no? Y de manera interseccional, como decía Cris recién, ¿no? Porque también podemos caer en la dificultad de atender a cuestiones que tienen que ver con la identidad de género y no atender que esas identidades de género también se dan en interacción con otras identidades, como las identidades de clase, como las identidades culturales, como las identidades étnicas, ¿no? No es lo mismo un proceso de transición de género en una familia de clase media o de profesionales que están interesados en estos temas o que han aprendido sobre temas que tienen que ver con género, o que tienen la posibilidad, como decía la compañera, de googlear y de buscar información, de involucrarse con ONGs, de escribir a una institución estatal, de acercarse a una institución especializada, con otra gente que por ahí no tiene esas posibilidades, no tiene ese capital cultural para hacerlo. O también familias que pueden ser de cualquier sector social y que su religión implica también que no puedan reconocer ese proceso de transición. Bueno, lo que propone ese comunicado y lo que propone hoy la normativa vigente es atender a esa interseccionalidad, a esa variación y al carácter situado en el que se construyen las identidades,
y hacer de la escuela un lugar donde se promueva la construcción de identidades de género y donde se valore positivamente siempre la diversidad, ¿no? Dejar de entender que esto es un problema y empezar a pensar que son emergentes y que son posibilidades para empezar a pensar cómo es que se construye lo que es normal y lo que es anormal, quiénes son sujetos con derecho a expresar su identidad de género y quiénes no, porque no es cierto que no se reconozca siempre que los niños tienen identidad de género, porque cuando una niña es muy femenina o cuando un niño es muy masculino, eso se valora positivamente y se lo fomenta y se fomenta la heteronormatividad desde el jardín de infantes, ¿no? Cuando le preguntan, ¿tenés novio, tenés novia, no? Y los padres orgullosos son de ese tipo de expresiones del deseo de la orientación sexual. Y la otra cuestión importante que plantea esa normativa es que desde la escuela hay que tratar de evitar la presunción de heterosexualidad, ¿no? Tratar de, cuando uno aborda tanto a las niñas como a las familias, tratar de no usar categorías que impliquen que lo más lógico, normal y esperable es que esa otra persona que tenemos enfrente sea heterosexual y sea cis. Y la otra cuestión, o dos cuestiones que son muy importantes, es por un lado qué lugar le damos a las creencias religiosas en el marco de las instituciones educativas, y en eso es bastante clara la normativa, es que hay que ser tolerante con las creencias religiosas, con la diversidad religiosa en las escuelas. Inclusive hay escuelas que tienen incorporada cierta perspectiva religiosa en sus proyectos educativos. Pero nunca esas creencias religiosas deben ir en contra de los derechos de las personas que forman parte de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, cuando va en contra de la expresión de una identidad de género, o de la expresión de un deseo, o del derecho de alguien a poder expresarse, hay que anteponer los derechos humanos por sobre el derecho a la expresión de esa comunidad o de esa familia, de su propia religión. Y la otra cuestión, y que es muy importante porque es lo que suele suceder en las escuelas, es de no patologizar lo diferente. Esto que decía Cris, ¿no? Y de cómo la misma ley, la normativa, está planteando de que el cambio de identidad debe ser un cambio simplemente administrativo, que hay un artículo, que es el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género, que plantea que existe el derecho al trato digno, es decir, que solamente con la expresión de la necesidad o del deseo de ser llamado por determinado nombre hay que realizar los cambios en los registros sin pedir un peritaje de un experto sí, ni del médico, ni del pediatra, ni del endocrinólogo. Tampoco desde la institución educativa se le debe pedir a esa persona que vaya vestido con ropa neutra. Tampoco hay que obligar a esa persona a ir o no ir a determinado baño. Cuando me refiero a persona, pienso en niñes y también en docentes, ¿no? Con identidades trans. No necesariamente, y no es obligación mandarlo al psicólogo, no sé si está Virginia todavía, pero está Luz ahí, pero no necesariamente hay que mandarlo al psicólogo o al pediatra o a un experto sí o médico, ahí se prendió Virginia. Solo si esa persona lo está requiriendo, ¿no? O por lo menos es lo que se promueve desde las organizaciones y que se promueve desde la normativa. A veces es necesario acompañar a las familias y una psicóloga o un psicólogo puede acompañar ese proceso y es un proceso muy complejo y es necesario realizar ese acompañamiento. Pero no es algo obligatorio, ¿no? Cuando aparece o cuando emerge alguna de estas identidades, no necesariamente hay que mandarlos a trabajar con el equipo de orientación y que el equipo de orientación los mande al pediatra. ¿Querías decir algo, Virginia? Vi que pusiste algo en el chat, pero yo no soy tan habilidosa como Cristian que puedo leer y hablar. Hola, ¿cómo están? No, en realidad me quedo pensando en esta cuestión de la diversidad, ¿no? Más allá de un montón de otras cuestiones que estoy notando y que voy aprendiendo, me llama la atención esta cuestión de esto que contaba Cristian respecto de la expresión como parte de la identidad de género. Es interesante, ¿no? Porque uno a veces interpreta cualquier expresión como que se corresponde con una identidad. Y puede no serlo, ¿no? Así que bueno, muy interesante, chicos, muy interesante el encuentro.
Y en general me quedo pensando, porque ahí en el chat van apareciendo algunas preguntas de las estudiantes respecto de las herramientas para abordar este tipo de situaciones. Y pensaba que, bueno, las herramientas surgen como a posteriori del posicionamiento que uno tiene con respecto a estas cuestiones, que era un poquito lo que estaba escribiendo mientras escuchaba, ¿no? Si uno está abierto a lo diverso, seguramente que las herramientas van a venir por añadidura, ¿no es cierto? Sí. Por ahí. Estaba mirando Cris, ¿vos querías decir algo? Sí, iba a agregar algo que había dicho Virginia, que era como respondiendo a esto de las herramientas. Es un poco retomando lo que dijiste vos, bueno, algunas veces las herramientas no se plantean como universales, sino que para mí tiene que ver mucho con la interseccionalidad. Estoy sintiendo como un eco, no sé si hay alguien con el micrófono prendido. Hola, no sé. Ahora sí. Decía como que esto de las herramientas tiene que ver como, bueno, pensar en qué lugar está inscripto ese proceso o ese emergente. No muchas veces el proceso de transición o el acompañamiento se da de la misma manera, de las mismas situaciones. A no todas las personas les sirven las mismas herramientas o se puede pensar en todos los contextos. Digo, pensando esto de la interseccionalidad, no solamente con la clase, sino también como con el lugar a donde está situado, a dónde está el acceso a esos recursos que tiene. Digo, no es lo mismo hacer una transición en la ciudad de Mar del Plata o que surja un emergente en la ciudad de Mar del Plata a, no sé, en Sierra de los Padres también, ¿no? O en Balcarce. Tiene que ver como con procesos y hasta, creo yo, como la forma de entender esa identidad, por la propia persona que la está viviendo, por el propio contexto familiar, por la propia institución educativa. Yo creo que algunas veces ante estos emergentes uno piensa, bueno, quiero las herramientas, quiero ser esa persona que acompañe, quiero tener todo a disposición, y muchas veces lo que uno tiene a disposición o lo que uno tiene a disposición como docente, como acompañante, como preceptora, como directora o lo que sea, no es ese lo que está necesitando en ese lugar o en ese sitio. Es como que ir indagando y haciendo, sí, obviamente participar, informarse, lo que sea, pero también ver el contexto propio en donde está eso, porque es un tema que para mí viene a mostrar un montón de cosas. Hay algo para mí universal, y como, o no sé si universal, pero digo como muy, muy general, que es la presunción de la heteronormatividad, la presunción de la correspondencia a este sistema sexogénero. Cuando una persona pueda desarmar eso y verlo y pensarlo, reflexionarlo, digo, cuando se hace visible como todas las, no sé, pensando en los actos escolares también, ¿no? En esas cosas uno siempre tiende a llevar a la heterosexualidad, tiende a llevar a los juegos, los calendarios, los ejemplos que usa. Es como todo un gran andamiaje histórico, ¿no? Quiere decir que mañana vayan y cuando sean docentes van a hacer la revolución sexual, ¿no? No creo, pero creo que sí se puede empezar a desanudar, empezar a preguntarse, empezar a visibilizar esas cosas, y ayudan un montón, digo, es como, son pequeñas cosas que van haciendo esto, y no hay unas herramientas universales de decir, bueno, esta es la receta, porque lo que estamos diciendo es esto, el complejo identitario o construir una identidad es mucho más complejo y está atravesado por un montón de cosas que tienen que ver con como, en qué lugar está situada esa identidad, qué forma se entiende. Nada, como hablé un montón, me parece. No sé si vos querés agregar algo, alguien quiere decir algo. No, creo que... Perdón. No, dale, bien. No, quería agregar una cosita más, un poco sumándole a esto que decía Cristian, respecto de qué difícil trabajar con lo imprevisto, ¿no? Porque uno espera que las cosas sean de determinada manera, y me parece que, bueno, lo más difícil es trabajar con lo que surge
en ese momento, en ese contexto, en ese grupo en particular, y poder abordarlo. Y por ahí, en ese momento, uno no estaba preparado, ¿no?, para dar la clase, para dar un contenido. Entonces, bueno, ahí hay que, digamos, aprender a improvisar, ¿no?, esto que hacen los yaceros, ¿no?, el aprendizaje de la improvisación, que es muy importante. Hay autores que también hablan de eso en relación a lo pedagógico, ¿no?, la importancia de la improvisación, y me parece que, bueno, que se basa en esto del posicionamiento, ¿no?, que cuando uno tiene un cierto posicionamiento frente a la diversidad, es decir, como decía la compañera, si lo diverso me asusta, seguramente que no voy a poder implementar, aunque sea una pregunta, ¿no?, aunque sea poner una palabra. En cambio, por ahí, si yo tengo más o menos deconstruida esa palabra tan de moda, o por lo menos, bueno, visibilizadas algunas cuestiones de la realidad social, cultural y de mí mismo, sobre todo, ¿no?, de cómo, porque todos estamos atravesados por prejuicios y por representaciones sociales, ¿no? Entonces, si yo lo tengo más o menos visto, posiblemente desde ahí pueda implementar algo, ¿no?, y pueda poner mi granito de arena. Eso nomás. Ahora sí, si querés vos, adelante. Sí, exacto. Iba a coincidir con lo que vos habías planteado y con esto también estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo importante, lo que se ve ahí en el video con el que empezamos, es el miedo de los adultos, pero sobre todo el gran problema ahí parece como el no reconocimiento de la situación o el tratar, bueno, ahí Luz decía también, el papá también, como que tratar de ocultar la situación, de hacer de cuenta que no está pasando nada, se lo lleva, lo tapa y se lo lleva, y nadie pone en palabras qué es lo que está sucediendo. Y tanto por ahí con estos temas de la emergencia de una situación así que tiene que ver con la diversidad de género, pero a veces también nos pasa con la violencia de género, ¿no? Que también vienen situaciones o vienen chicos a contarnos situaciones y creemos que hay que actuar de manera urgente, ¿no? Y por ahí a veces sí, pero a veces no también, ¿no? O hay una cuestión que podemos resolver de manera urgente, no sé, la maestra, por ejemplo, si no la hubiera o a todos, ¿no? Pues no los hubiera inmovilizado el miedo al ver a Mario vestido de nena o con un vestido rosa, podría haber intervenido en esa situación de otra manera, sobre todo no a partir del disciplinamiento y el grito, ¿no? Pero también después por ahí pasó la situación y si en el momento te inmovilizó o te dio miedo, pero después también podés retomar y a la clase siguiente o al día siguiente venir con una actividad o abrir a una reflexión de lo que pasó el día anterior, ¿no? No necesariamente creo que nos tiene que mover eso inesperado y la resolución urgente. También podemos como luego después volver y planificar. Hay muchos recursos como para trabajar en el aula, el tema de las identidades trans o de la diversidad de género, qué significa o no vestirse de mujer para un niño, ¿no? Hay un cuento de Dani Umpi que se llama El vestido de mamá, que está buenísimo para trabajar en el aula, que no habla necesariamente, muestra una situación de un nene que se pone el vestido de la mamá, pero que no necesariamente hay que leerlo como un niño trans, ¿no? Y como traer ahí a la escuela por qué ese niño se pone ese vestido, y qué significa, por qué, esto que decía Cris, ¿no? ¿Por qué le asignamos todos que si el nene se pintaba las uñas es porque es trans, o si el nene estaba vestido de rosa es porque es trans? Bueno, eso es la heteronormatividad. Todos también asumir eso, ¿no? Todos somos heteronormativos, todos somos machistas, porque fuimos socializadas en este sistema y casi que muchas veces es inevitable, aunque nos querramos los más progres y estemos metidos en estos temas, es un aprendizaje permanente. ¿Luz? Sí, nada, decir esto precisamente de que en ningún momento se habilita la palabra para Mario, ¿no? En ningún momento nos preguntamos qué significa para Mario esa situación. Y si nosotras, como docentes, nosotres, vamos a trabajar desde un lugar de constructivismo y de construcción de significados, precisamente es la oportunidad para pensar esto.
qué significa esto, qué construimos en torno a esto, y no esta cuestión de le ponemos el saquito de papá y se va y nos quedamos todos haciendo lo que seguíamos haciendo. Con los violentos, aparte es muy gracioso eso, ¿no? Como va gracioso, digo, como llamativo del video, que termina la maestra de la mano del nene que hizo bullying, y de la otra nena también, ¿no? Que es la policía del género, que le dice, bueno, en casa sí te pintás las uñas, vas, pero en la escuela no, ¿no? Porque también, ¿no? Como que a veces nos tenemos como que sacar de esa mirada romántica sobre las infancias y sobre las adolescencias. Que no, los chicos toleran todo, los chicos son súper tolerantes, nosotros los adultos somos los que les imponemos, o los adolescentes la tienen re clara ahora. No, hay adolescentes que sí y hay otros adolescentes que son tan heteronormativos. Es que sí, perdón, yo creo que esa nena ha internalizado que el rol del cuidado es precisamente en este caso enseñarle a disimular. Sí. Estas cosas se hacen cuando nadie te ve, o las podés hacer conmigo, pero no las hagas en público, y eso también es una representación de cuidar. No te muestres, ¿sí? Cuídate. ¿Sí? Sí, tal cual. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Nosotros no tenemos mucho más para decir. Nos interesaba abrir la discusión, plantear, o también nos parecía que era sumamente relevante en este seminario que iba de cuidados, problematizar qué pasa con la diversidad sexual y la diversidad de género, y cómo eso se conjuga con una pedagogía de derechos humanos o con una pedagogía crítica, y también de una pedagogía feminista que recupera estas ideas de la diversidad y de las perspectivas queer. Ahí Priscila pregunta, no me quedó del todo claro el concepto de no binario, ¿se refiere a la identidad y a expresarse o solo a la identidad? Puede ser ambas también, puede ser a la identidad y a la expresión de género, ¿sí? Igual no hay que entender como, si bien parecen cosas separadas y producen separaciones, así como muy, no hay que entender esto como una cosa así, bueno, es una expresión así, tiene que ser así. No es como algo mucho más complejo, como un proceso, me parece. Tiene que verlo desde esa perspectiva, no es porque si no ya producimos también como una heteronormatividad así en esa separación tan tajante. Digo, es como jugar. Algunas veces a mí me pasa que por ahí, cuando algunas amigas, en mi comunidad, por ejemplo, de amigos y amigas, nos tratamos todas en femenino, y por ahí jugar con ese femenino, es como, también es un juego, no hay que ponerle tanta solemnidad algunas veces a las cosas, y menos a estos procesos más identitarios, porque si no terminamos como, bueno, no, es todo muy estructurado, es así, sino que pensar como algo más móvil, más procesual en eso, no sé. Y más cuando tratamos de infancias, ¿no? Cuando como está todo el tiempo jugando, entonces hacer eso desde ese lugar. No sé, Jessica quería hablar, pero Noelia también tiene la mano levantada. No sé si Noelia querés hablar, o Jessy, ¿quién va? Bueno, voy yo. Lo que me llama la atención pensando y escuchando toda la charla, que a ver qué hubiera pasado en el video si, por ejemplo, se plantea esa situación con un nene que lo empiezan a hacer burla porque es obeso. O sea, no hubiera habido todo este conflicto. Sinceramente se dice, no se hace por esto, por lo otro, porque se siente mal. ¿Cómo te sentís cuando tus compañeros se burlan? En este caso fue como, y claramente los dos ejemplos pueden ir de la mano. O sea, ¿por qué se ríen? ¿Por qué se viste así? ¿Vos cómo te sentís? ¿Por qué te querés vestir así? Y hubiera sido mucho más simple. Creo que el tema es de construir todo lo que tenemos de base. Sí, Ceci, ¿querés decir algo? De todas maneras, justo el ejemplo que pusiste es interesante, porque en el seminario de ESI que estamos dando con Cristian y con Paula Barral, y desde el año pasado incorporamos el tema de la gordofobia como un tema de la ESI, ¿no? Porque ahí también se juegan un montón de cuestiones que tienen que ver con la corporalidad, con la biomedicina, con la corrección de los cuerpos, ¿no? Con la idea de salud, sí, con la idea del bienestar y del estar bien. Hace ya un par de años, bueno, acá en Argentina no tanto, pero en otras
países mucho más, ¿no? Que se ha unido, como los reclamos de les gordes con los de las minorías sexuales y especialmente con el feminismo. Pero es un tema también a problematizar. Pero es cierto que no causa el mismo pánico que esa identidad trans. De todas maneras, me parece que el caso que vos contás o la situación que vos contás es una situación en la que suele pasar en las escuelas donde la docente otra vez a veces no se interviene, ¿no? Parece como que el bullying es un problema de las chiques y como que los docentes miran para otro lado, como que no hay algo ahí por lo cual intervenir y decir, bueno, paro acá, paro la institución, no puedo seguir dando clases haciendo de cuenta como que no escuché que le dijo puto, que le dijo gordo, ¿no? A veces hacemos los adultos como que no escuchamos porque decís, bueno, si no me tengo que pasar todas las clases haciendo esto. Y bueno, no sé, yo alguna vez lo vi a Pepe García, el titiritero, hace ya un montón de años, hace como 15 años, en una función y él estaba contando un cuento donde un príncipe no se animaba a besar a la princesa y había un nene en primera fila que no paraba de gritarle desaforado puto al príncipe. Y Pepe agarró, dejó los títeres en el piso, salió y lo increpó al nene y a la madre y a todos, ¿no? Diciendo, a ver, paren un poco, no es un puto, ¿no? Como que cortó la interpretación. A veces hay que interrumpir y decir, bueno, hasta acá, ¿no? En la escuela todo el tiempo pasan esas situaciones de que parece como que mirás, le dicen negro al boliviano, como que nadie interviene, ¿no? Como que, porque decís, no, sí, voy a estar todos los días haciendo esto. Y sí, capaz que sí. O no, porque lo cortaste una o dos veces y pasó. Pero que algo hay que hacer, algo hay que hacer. Ahí decía Sebastián, ¿no? Como que 17 años, puedo decir adolescencia, sí, ¿no? Como que en las adolescencias, ¿no? Y como los varones también, ¿no? Esto de la construcción de la masculinidad, ¿no? ¿Eso querías decir? ¿No? De la heteronormatividad, pero también el desliz de los masculinos, cómo se burlan de esa persona, ¿no? Como todos controlan que sea bien masculino, bien macho y que se exprese como tal, ¿no? ¿Eso querías decir, Seba? Sí, yo en realidad vengo justo de una escuela donde se divide en dos partes, tiene una técnica y tiene una parte común, por así decirlo, el Don Orione, y la técnica, nada, van todos hombres y ahí, bueno, ahí la heteronormatividad como que es abundante. O sea, es increíble ver cómo por ahí tienen todos la misma idea y cómo por ahí todos salen de la misma manera de ese colegio respecto a algunos pensamientos y nada, como no puedes presentar otra forma de pensar y es como que a la primera de esto de que digo del desliz de la masculinidad, digo algo por ahí que no suena tan masculino, como se te burlan todos y yo me imagino que si hubiera estado en ese contexto hubiera tenido por ahí el mismo pensamiento, pues que tener todo un curso en contra, pues se unen todos, porque por ahí no lo piensan todos, pero ser todos varones, intentar ser todos machos, por encima hay algo ahí atrás de la técnica que es intentar ser el machito, es como que se pudre todo. Y bueno, nada, es como tener gente, bueno, no hay, en la técnica, por ejemplo, tampoco hay muchas chicas, no es normal que haya chicas de la técnica y ya estamos como un poco avanzados en eso. Y yo mismo tengo compañeras que en un momento se quisieron escribir en la técnica y no les dejaron por ser mujeres, las madres. Entonces es como que es esto raro por ahí. Por ejemplo, también pertenezco a un oratorio, que es el Pequeño Mundo, el que hace la caravana, ponerle, que también somos todos chicos. Y ahí también, ahí sí intento frenar las cosas. Pero el tema es que cansa el tema de frenar los insultos o frenar las cargadas cuando todos tienen esa mentalidad. Entonces, como si yo freno esto acá y lo he hecho, ya llega el momento donde te cansás de frenar esas actitudes. O sea, es como no podés, porque todos, salvo uno, tienen ese pensamiento y yo no soy como la máxima, ¿cómo se dice? La máxima autoridad ahí adentro. Mira, no quiero estigmatizar al Tabeli, pero hace más de 20 años yo fui de viaje de egresados, yo iba a la Piloto, de escuela pública, pero me tocó ir de viaje de egresados con el Tabeli y todavía me acuerdo la canción que cantaban los del Tabeli,
que era Tabeli, colegio de varones y no de maricones como el del Don Orione, ¿no? Estaba como instalada hace 20 y pico de años, me imagino ahora todavía sigue. Pero me parece que eso que vos contás, ¿no? De la técnica, también está asociado como a esto que decía Cris, ¿no? Hoy del binarismo y cómo cuestiones que tienen que ver con la mecánica, con la tecnología, con la industria, sí, con las matemáticas, sigue siendo pensado como un ámbito masculino, ¿no? Entonces, el día que se cambie esa mirada, que sigue asociando el raciocinio, la inteligencia, ¿no? La industria, la fuerza, y que del lado femenino quede esto más de lo humanístico, las actividades que tienen que ver, más que ver con el cuidado también, ¿no? Y con las tareas femeninas, hasta que no se cuestione eso, tampoco va a haber una problematización muy fuerte de que la escuela técnica pueden ir las chicas, aunque hay muchas más que hace 20 años, ¿no? Que no había casi nadie, sobre todo en algunas otras, en las públicas. Pero sigue estando asociada esa idea de que la tecnología es un asunto de varones. ¿Alguien más quería agregar algo? Ah, desconocido entró. Yo quería comentar, bueno, que me gusta mucho escuchar a Sebastián con la edad que tiene, tan deconstruido, y cuánto camino me resta por aprender. Realmente me gusta, podría ser mi hijo, tengo una hija de 19 años, y su relato me remite a unos años atrás, mi hija en la escuela La Chacra, bueno, con una problemática de un trastorno de ansiedad, fue cambiando de curso y la instalan en un cuarto B, y los directivos de la institución decían que mi hija se tenía que sentir absolutamente cómoda porque era el curso de los diferentes, digamos, de los trans, de las chicas lesbianas, o sea, ella con su trastorno de ansiedad, o sea, como que los habían ubicado ahí a todos los problemáticos que no sabían cómo reaccionar ni qué hacer, o sea, era el curso de la locura, y estaba el otro, el normal. La verdad que el relato de Sebastián me lleva a eso, y siempre que suceden estas cosas que nos generan este conflicto interno o el no saber de qué modo reaccionar, remito a eso, ¿no? Que por eso la importancia de participar de estos talleres para mí, porque bueno, me ayudan a construirme como futura docente en estas situaciones, o no como futura docente, sino como persona, en la que voy a presenciar un montón de situaciones, y en esto de vincularse, esto se presenta, no es solo a nivel educativo, institución. Me quedé con eso, quería expresarlo. Morina, ¿querías decir algo? ¿Se te prendió solo o no? Hola, ¿qué tal? En realidad estuve mirando un poco todo, las apreciaciones que habían hecho mis compañeras y compañeros y compañeres y suyas, y pensaba en que en un momento nos posicionamos como en una mirada de juzgar cuál era el desempeño de la docente en ese momento, cuál había sido la reacción inmediata, y después Cecilia en un momento dijo, bueno, quizás no tiene que haber una reacción inmediata, y pensaba como que esa clase podría ser un disparador para el futuro. A veces hay que estar en la situación para ver cómo resolves, y no todas las personas tienen la idoneidad para decir, bueno, paramos acá, nos ponemos a hablar con Mario, vemos qué hacemos, no le comunico al director, no sé, voy y le doy una clase de ESI al director para que se ayorne de lo que pasa. Quizás sea un momento para decir, bueno, estoy en mi casa y qué hice con esa situación, ¿no? Como para repensarlo, y mañana, pasado, me siente con los alumnos y alumnas y veamos qué podemos ir resolviendo, preguntarles cómo se sintieron aquellos también que violentaron a Mario, que
le dijeron por qué le dijiste puto, por qué la nena le dijo, bueno, pero en casa jugamos y acá no. Bien habilitar las palabras de quienes fueron violentos en su momento también. Sí, de acuerdo, con el que el nombran por el apellido, ¿no? Sánchez es. Como empezar a preguntarle a él, ¿no? ¿Por qué le dijo puto al compañero? Claro. De no patologizar ni que no obligatoriamente hay que mandar a santos. Claro, porque encima tiene nombre de santo. Que no hay que patologizar y que no necesariamente hay que mandar al psicólogo o al pediatra o a quien fuera, pero en caso de que tengan una situación en la escuela, ya que piden herramientas, ¿no? Tengan una situación en la escuela y alguien les pida orientación, hay un espacio en la municipalidad creado hace poco, que es el programa de salud y diversidad que funciona en el Centro 1. Se formó el año pasado y justo vino la pandemia, donde hay médicos generalistas, lo dirige Nicolás Sañer, que es un médico de acá de Mar del Plata, que hace tiempo que está trabajando sobre temas de diversidad y es uno de los representantes del programa de hormonización de la provincia en Plata, ¿no? Pero ahí hay trabajadores sociales, hay psicólogos y hay enfermeres, hay médicos generalistas formados específicamente con perspectivas respetuosas de la diversidad. Es un espacio gratuito que atiende los miércoles desde las 12 del mediodía, creo, hasta las 18 horas. Pero es un lugar al que pueden recomendar que vayan, que no necesariamente hay otros espacios que son espacios más horizontales y de militancia, ¿no? Pero ese espacio es un espacio institucional, nosotros como institución municipal me parece que está bien también que recomendemos esos espacios. No sé, hay dos personas que levantaron la mano. Noelia, no sé si vos querías agregar algo más o es por la vez que ya levantaste. Se equivocó otra vez. Bien, perdón. Entonces, María Salomé, si querés, podés contar. Vamos cerrando, ¿no? Nos pasamos una hora. Dale. Yo, nada, quería más que nada como que reveamos el tema del rol como docentes. En el corto, si la docente quizás no lo hubiese retado al nene, nada hubiese pasado. Creo que uno a veces, por mismo desconocimiento, por no saber cómo tratar la situación, nada, yo a la maestra como que también la veía medio preocupada, como que ni ella sabía qué estaba haciendo, ni si había estado bien, como que no, era como rara la sensación que me daba la profesora. Y uno a veces, también con lo que iba Sebastián, yo fui al Don Orione, egresé hace un par de años, también hay una complicidad de los docentes cuando hay, digamos, se violenta al otro, inconsciente o consciente, pero está, y creo que uno se tiene que plantear, bueno, estamos en el camino a ser docentes, ¿cómo nos vamos a formar para formar a esos nenes, nenas, niñes, no sé, como que uno con estos seminarios creo que puede abrir un poco la cabeza y escucharnos, escucharse a uno mismo y ver, bueno, ¿qué pienso de esto? ¿Qué hubiese hecho yo si me pasaba en el aula? Y capaz que ni siquiera hubiese hecho un comentario. Si la profesora no hacía un comentario no pasaba nada, es como, bueno, hasta dónde uno como docente, que es el referente quizá en el aula, influye en todo en esa misma situación. Como que me hace repensar eso, desde qué lugar me voy a posicionar yo si me pasa algo parecido o de otra índole. Eso, ver el rol del docente, creo que para eso estamos. Más allá de entender las infancias tranqui, creo que nos falta mucho como país todavía porque uno también niega al nene. Como que no, pobre, es chiquito, no sabe lo que está diciendo. Y hay veces que los nenes son muchísimo más, no sé si la palabra es inteligente, pero son muchísimo más claros, tienen menos enrosques que nosotros, es increíble. Pero nada, eso, pensar el rol docente en muchos contextos. Creo que, bueno, también hay que empezar a valorar al maestro porque es el que está en muchas situaciones que quizá en la casa no se ven o no se dejan ver. Nada, como que un montón de aristas me despierta este corte, este seminario. Así que nada, lo agradezco y está bueno que tengamos estas oportunidades porque cuando yo fui al colegio en el Loriane, ni ahí se pensaba. Y después, muchísimos de mis compañeros tienen, digamos, son disidentes con la
esta normatividad. Y quizá, nada, el colegio les permitió hubiese sido completamente distinto, así que lo agradezco. Bueno, gracias. Coincido igual, vamos cerrando, ¿no? Coincido con lo que planteaba Salomé, no sabemos igual qué hubiera pasado si la maestra hubiera intervenido de otra manera o no, porque no es lo que muestra el corto. Sí que muestra una situación de silencio y de paralización de todos, de los niños también, ¿no? Ante la situación, y algo como docente tenía que hacer, sí o no. O naturalizar y decirle, sentate Mario, y seguimos y no pasó nada, o hacer algo que, bueno, le salió a gritar. Con esto... Yo quería agregar una cosita, perdón. Esto que decías vos de la paralización, me parece que el emergente es de una disidencia en los espacios institucionales y escolares, genera eso, una paralización. Para mí eso es lo más interesante del corto, porque me parece que esto, el emergente es paralizar una institución que viene funcionando de determinada manera, que se viene haciendo cosas de determinada manera. Bueno, ahora vamos a tener que hacer las cosas distintas. Obviamente, creo que es como lo que vengo insistiendo, no existe una receta única, y lo que dijo Ceci, por ahí no actuar desde la urgencia. Estamos constantemente pensando que tenemos que actuar desde la urgencia, desde lo ahora, y no, hay que algunas veces frenarse, hacer algo, obviamente, pero que pensar en la integridad y en el trato digno de la otra persona y de la infancia. Bueno, que ese sea el piso, pues se podría decir, como docente, y como algo que estamos hablando, que es lo que nos convoca, el cuidado, ¿no? El cuidar esa infancia y cuidar la integridad de esa identidad. Después, bueno, las recetas las van a ir viendo cada uno, digo, esto de la interseccionalidad, no es lo mismo hacer una transición en una escuela técnica, poniendo como ejemplo, que puede pasar a hacer una transición en no sé, en un colegio en el IDRAP. No sé, pensándolo en esos aspectos, ¿no? Como esas diferencias, y no van a ser las mismas herramientas. Nada más. Sí, perdón, pero no quería que se me vaya esa idea. No, nada, y también tener en cuenta que lo importante es escuchar, ¿no? Y no tampoco, porque a veces se cree como que la actitud correcta y políticamente correcta es venir con todos estos nuevos paradigmas, y si un nene quiere referirse a sí mismo con un nombre del otro género es trans, y hay que cambiarle el DNI, hay que acompañar, hay que militar eso, y que siempre va a ser una niña trans, ¿no? Y estipular como un único camino, ¿no? Pensar que hay que escuchar, hay que esperar, hay que ver, que se puede arrepentir, y que eso no quiere decir que entonces las infancias trans sean una mentira, que puede ser, porque también a veces dicen es un pasaje, el problema son las generalizaciones, ¿no? Puede ser un momento en el que esté transitando por esa situación y que después no, pero lo importante es escuchar y atender en cada caso, en cada situación, y atravesado por un montón de otras circunstancias que hay que tener en cuenta, y que a veces es necesario un acompañamiento profesional por un psicólogo, una psicóloga, o un médico, otras veces no, pero siempre atender y escuchar, principalmente escuchar. Bueno, nos vamos, ¿no? Ya son las 12. Nos pasamos. Son las 12. No pasa nada. O sea, evidentemente todo el mundo está acá por su propia voluntad, y quienes se han ido porque tenían compromisos laborales. O sea que el encuentro para mí ha sido un éxito. También pensaba un poco en esto último que dijo Ceci, de que a veces va a hacer falta acompañamiento, y que ese acompañamiento a veces no necesariamente es para la criatura implicada, sino para el grupo en el cual se mueve, que son los que experimentan la incomodidad, los miedos, y que también la idea de necesitar acompañamiento en una situación así no significa que la gente esté enferma, ¿sí? Sino que hay un problema que necesita resolver y no está pudiendo sola. También tenemos que, digamos, desmitificar un poco la idea de ir al psicólogo como algo que le pasa a los enfermos y a las enfermas, o a los enfermes, a los desviantes, a los raros, ¿sí? Muchas veces en realidad el problema es, tengo que negociar cómo vivir en esta sociedad, ¿sí? Y necesito acompañamiento para eso, ¿sí? Entonces tampoco hay que sentirse mal por esta idea. No sé si quieren agregar algo más, veo que está todo el mundo muy enganchado. Hay una manito levantada de Agustina. Agus, ¿levantaste la mano? Karen también. No se van a ir más, lo siento por ustedes.
Ah, no, la bajó, pero alguien más después levantó, no sé, porque a veces levantan como por error la manito. ¿Alguien había levantado la manito? No, no hay nadie, me parece, que levantó la mano. Bueno. Les voy a decir una cosa a todos, ¿sí? Yo estoy grabando y ahora cuando termine el encuentro voy a procurar esperar a que se descargue y esto lo vamos a subir al canal de YouTube. O sea, vamos a tratar de que los materiales del seminario estén disponibles para que los puedan consultar en el sitio de YouTube del instituto. Y del mismo modo, también había gente que estaba pidiendo las diapositivas que trajeron ustedes, chiques. Y bueno, toda otra referencia, sepan que cuando colguemos el video en el canal, pueden pegarla ahí, pueden comentar, pueden interactuar, ¿sí? Genial. Genial. Y gracias, Sofía, que posteó ahí el link de la guía. La guía. Es un material re interesante ese para descargar y leer. Gracias a todos. Bueno, gracias. Gracias a todos por venir y por compartir. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.